El que lleva el mensaje del Evangelio a los perdidos debe prepararse mentalmente, espiritualmente, para enfrentarse a la indiferencia y el rechazamiento. Muchas personas no van a querer escuchar el Evangelio, no van a querer escuchar la palabra del Señor, no van a querer escuchar tu testimonio, los milagros que han ocurrido. Y muchos te van a rechazar, así como nuestro Señor fue rechazado cuando estuvo aquí en esta tierra. Pero no es nada personal, hermanos, hermanas, es verdad la obra del Señor, que nosotros tenemos que ir y hablar lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. La fe. Necesitamos la fe para poder predicar. ¿Cómo vamos a poder nosotros predicar sobre algo que no de verdad, en realidad, creemos? Las personas pueden notar el nivel de fe que tú tienes. Aunque los impíos estén afuera, estoy segura que a muchos de ustedes los llaman cuando tienen un problema grande, porque saben que ustedes son hombres y mujeres, hermanos y hermanas de fe. Y que esa petición va a llegar hasta el trono de la gracia. Tenemos que tener también persistencia. Son esas, la fe y la persistencia son actitudes necesarias para tener éxito en la evangelización. Claro, es el Señor que prepara los corazones, es el Espíritu Santo que fluye a través de tus labios, de mis labios, para que se pueda sembrar esa palabra y se arrema en el espíritu de cada persona que escucha el Evangelio. Debemos buscar nuevas oportunidades para alcanzar a otros con el mensaje. Donde sea que vayamos, tenemos que difundir el Evangelio. Vas a la tienda, ahí puedes hablar de Dios. Vas a tu trabajo, ahí puedes hablar de Él. Estás en tu casa, repite estas palabras, dice el Señor. En todo tiempo a tus hijos, a tu familia, a la persona que está afuera, que necesita saber que hay un Dios en el cielo, que hay alguien que lo ha amado desde la eternidad, desde antes de la fundación de este mundo. Ya el Señor lo ha tomado en cuenta a ellos y a nosotros también. Tenemos que entender eso. Ha sido pagado un precio tan grande por nuestra salvación para que nosotros seamos perdonados. No dejemos que el padre de la mentira, que el acusador venga y te diga lo que tú ya habías sido perdonado por el Señor. No, acuérdate que eres una nueva criatura, que eres sido transformado, que tus pensamientos han sido renovados y que ahora tú eres un hijo y una hija de Dios. Y como hijo e hija de Dios, tú tienes que hacer lo que el Señor te ha mandado en su palabra, hacer su voluntad, hacer conforme lo que el Señor ya tiene escrito. Cada uno de nosotros no tenemos que estar pensando qué es lo que el Señor quiere que yo haga. No, ya sabemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Está aquí, escrito. Pero nosotros tenemos que meternos en estas aguas profundas. Nosotros tenemos que meternos con nuestro Hacedor. Tenemos que conocerlo a Él tan intensamente que todo lo que salga de nuestra boca sea para glorificar, honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y si alguno no os recibiré, ni oiré vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo capítulo 10, versículo 14. Terminada la campaña en Salamina, los evangelistas se dirigieron al occidente de la isla de Chipre, hasta Pafos. Esta jornada era necesaria porque Pafos era el único lugar donde ellos podían hallar otra embarcación para continuar su gira misionera. Siempre hay una nueva oportunidad para hablar de la palabra del Señor. Estaba hablando con un hermano ayer y estaba verdad contándonos de sus viajes misioneros, y como toda la gente dice, yo quiero ir a las misiones, yo quiero hacer aquí, mas no entienden que para ir a misiones es sufrimiento. Es para ir a difundir la palabra, no es para pasear, no es para hacer lo que es placente, lo que nos causa placer, no, es para ir a sufrir en el nombre de Cristo Jesús. Para que esas almas que nunca han escuchado el Evangelio puedan saber y reconocer quién es Él en sus vidas. Antioquía de Pisidia quedaba a unos 160 kilómetros al norte de Pergamo. Esta ciudad se condujeron ahí Pablo y Bernabé, pero eran por caminos que estaban infestados de ladrones y eran expuestos a muchos peligros. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para exponernos a los peligros de ir y difundir la palabra del Señor?
Si en veces nos rechazan, nos niegan, nos dicen, ¿verdad?, ciertas palabras, ¿y qué hacemos? Mejor nos vamos y decimos, ya no quiero regresar a evangelizar. Me han dolido, me han ofendido, me han calumniado. No te ofendas. Es la palabra. Claro que la van a rechazar. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo en la oscuridad, están viviendo en las tinieblas, no quieren venir a la luz admirable. Claro que te van a rechazar a ti, porque tú representas al Señor, porque tú estás dándole el pan que viene de parte del cielo, y lo único pan que quieren es el pan que tiene la carne que necesita. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos nosotros que ser esas atalayas para el Señor. Tenemos que proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha dicho. Así el Señor lo ha establecido. No la pastora, el pastor, el ministro, el líder, el misionero, evangelista. No, es el Señor que te está llamando en este momento. Que te está diciendo, levántate, proclama las buenas nuevas, porque las almas se están perdiendo allá afuera. Y tú y yo estamos dejando que eso pase. Tú y yo vamos a dar cuentas al Señor. Yo le tengo temor al Señor. Yo no quiero fallarle a Él. Yo le pido, Padre, yo no te quiero fallar. Yo solo quiero hacer tu obra. Yo no me quiero equivocar, porque yo sí quiero llegar allá contigo. Yo quiero estar en tu presencia. No porque soy digna, nunca seré digna, pero solo por tu gracia y por tu verdad. Porque tú me has dado esa oportunidad. Y esa oportunidad es para cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros que tengamos esa pasión para el Señor. Que nos afirmemos en este momento. Digamos, nunca más yo voy a vivir para el mundo. Nunca más yo voy a hacer lo que el mundo quiere. De ahora en adelante yo soy crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Y su voluntad es la que se va a hacer en mi vida. Y es lo único que yo anhelo hacer. Qué precioso es vivir para Cristo. Porque nosotros hemos tenido un ejemplo aquí en este ministerio. Hemos conocido a esa persona que lo entregó todo para Él. Y sabemos que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos sembrados. Y ese es el fruto que el Señor está esperando. Que nosotros seamos apasionados para Cristo. Que nosotros vivamos en la atmósfera de Él celestial, buscándolo en todo tiempo, que Él nos siga quebrantando. Sí, quebrantando, porque cuando Él te quebranta, tú estás más cerca del Señor. Porque tú entiendes que tu dependencia viene de Él. Que fuera de Él nada puedes hacer. Y todo lo que tú tienes, todo lo que está en tus manos, es porque el Señor ahí lo ha colocado. Te ha bendecido para ser de bendición. Está haciendo la obra en ti y en mí, porque nadie es perfecto. Pero cada día tenemos que buscar ser más como el Señor. Tenemos que pedirle, Padre, si hay algo oculto en mi vida, por favor, enséñamelo. Ayúdame, porque yo quiero ser como tú. Porque yo quiero hacer la obra tuya aquí en esta tierra. Esta provincia empecida le pertenecía a la región de Galicia. Se trataba de una colonia militar romana y por eso ellos gozaban de ciertos privilegios. En este lugar siguieron estos hombres de la fe la estrategia de siempre. Fueron antes a la sinagoga para presentar el evangelio primeramente a los judíos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos capítulo 13, versículo 15. Pablo expuso con lujos de detalles y las bases históricas del Antiguo Testamento el plan de salvación consumado con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sucesos como doble resultado de esta predicación: unos aceptaron la palabra de Dios, fueron afirmados en ella, mientras que otros la rechazaron y atacaron a los predicadores, atacaron a los embajadores de Cristo. Unos se llenaron del gozo de la salvación. Qué gozo, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros venimos a Cristo ese primer día, que fuimos libres. Soy libre, libre,
Libre en el nombre de Cristo Jesús. Somos libres de condenación. Somos libres, ¿para qué? Para poder hacer la voluntad del Padre. Somos libres para hacer la obra del Señor. Pero otros, por su ignorancia e incredulidad, iniciaron contra los misioneros una ola de persecución y violencia. Eso siempre ha ocurrido. Cuando hemos ido a evangelizar, yo he testificado que también nos han encontrado veces con violencia. Pero el Señor nos ha protegido y lo seguirá haciendo. Mientras nosotros sigamos haciendo su voluntad, ahí estará el respaldo del Señor. Porque esta obra es del Señor, de nadie más. Aquí solo venimos a poner su nombre en alto, a exaltarlo a Él, porque solo Él es el digno de la honra y de la gloria. Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Gentiles, el siguiente día de reposo dice la palabra. Esos gentiles eran proselitos o paganos que habían sido convertidos al judaísmo. La información basada en las Escrituras y la unción del Espíritu Santo que fluía de los labios de Pablo logró impactar a muchos de los que estaban reunidos en aquel lugar. El que ellos quisieran volver a escuchar la palabra de Dios indicaba que el hambre espiritual se había despertado en ellos. ¿Cómo está nuestra hambre espiritual, hermanos? ¿Cuántos de nosotros vamos a la casa y buscamos de parte del Señor? ¿Cuánto nos metemos en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste esa puerta, te metiste en el aposento y lo adoraste a Él? Le gemiste, le clamaste y sentiste la presencia de tu Padre en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste ese encuentro con el Señor de señores? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste esa unción viniendo del cielo de parte del Espíritu Santo? Examinémonos. Porque el Señor sí lo sabe. El Señor sabe cada cosa, cada pensamiento, cada palabra que pasa por nosotros. Eso también es una clara demostración de cómo se mueve el Espíritu de Dios en los corazones cuando es expuesta la palabra del Señor con sencillez y con el poder del cielo. No tienen que ser palabras grandes. No, dice el Padre, busca lo humilde. En los corazones contritos, personas dispuestas a hacer la obra del Señor. ¿Cuál es tu deleite? Estar con el Señor, hablar con el Señor, hacer la obra del Señor. Es un privilegio, pero tiene que ser un deleite en tu vida. Es cuando tú vas a saber dónde está tu relación con el Señor, que estás de cercano con Él, que tú le puedes decir, mi fiel amigo, nuestro Señor Jesucristo, que tú puedes decir, Abba Padre, mi Padre que está en el cielo. Y no adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta gente que había vivido siempre bajo el manto sombrío de la idolatría y del paganismo, la única alternativa que ellos tenían había sido la presencia de legalista relación judía. Pero ahora ellos tenían la oportunidad de oír la verdad libertadora del Evangelio. La libertad, esa que nosotros tenemos porque el Padre mandó su Hijo para que nosotros fuéramos libres. Para que nosotros pudiéramos estar con Él. Nunca más alguien tiene que venir y tener un sacrificio para ti, para mí. Porque el sacrificio verdadero y perfecto ya fue dado. Nuestro Señor en la cruz. Él hizo eso porque el Padre así lo quiso. Porque el Padre ya tenía ese plan para tu vida y para mi vida. No hay casualidades en el reino de los cielos. Decía la pastora, siempre conexiones divinas.
Siempre hay esas personas que van a querer trabajar para su reino. ¿Saben, hermanos? Los pastores de esta casa no levantan a nadie. Es el Señor que lo hace. Es el Espíritu Santo que lo hace. Porque Él ya conoce tu interior y mi interior. Y Él sabe que es esa intimidad que tú tienes con el Padre. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Por su parte, los evangelistas accedieron a la súplica de estos recién convertidos. Se siguieron reuniendo con ellos para presentarles el evangelio detalladamente. Y, dice la palabra, los persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. Ciertamente muchos de los judíos rechazaron, no apreciaron el mensaje de salvación. Pero esto no hizo que Pablo ni Bernabé perdieran su fe en el ministerio que el Señor les había dado, ni en las promesas que el Señor ya había establecido. Avanza, camina. ¿Nadie cree en el ministerio que el Señor te ha dado? No te preocupes, porque el Señor es el que te está llamando. No es el hombre, no es la mujer. Hermanos, Él no mira lo de afuera, Él mira lo interno. Él mira nuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos equivocar? Pero el Señor no se equivoca. Él pone y quita reyes. Él tiene un propósito para todo en nuestras vidas. Sometémonos a la voluntad del Señor, porque es perfecta, perfecta. ¿Vamos a tener tribulaciones? Claro que sí. ¿Vamos a seguir adelante? Claro que sí. ¿Vamos a tener dolor? Claro que sí. Pero siempre tienes que tener ese entendimiento. Quiero que entiendas esto, que siempre es a favor tuyo y favor mío. Porque el Señor sabe de las cosas que nos ha librado y nos sigue librando. Aunque en ese momento tú no entiendas porque algo ha pasado, lo que importa es que tú seas obediente al Señor y tú aceptes la decisión del Padre. Que tú aceptes el camino que el Señor está abriendo y el camino que el Señor también está cerrando. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Isaías capítulo 11 versículo 55. Afirmar a los recién convertidos y persuadirlos a que se perseveraran en la gracia de Dios es tan importante como ganarlos para Cristo. Cuando un alma es convertida, hermanos, hay que darle seguimiento. Hay que asegurarnos que tienen esa fundación en el Señor, porque si no se pueden regresar fácilmente de vuelta al mundo y perder esa semilla que había sido plantada por parte del Señor en sus corazones. Dice el versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad. Esto no es solamente una declaración hiperbólica, sino que describe el entusiasmo de casi todo el pueblo por escuchar el mensaje que los evangelistas estaban proclamando. La expresión, el siguiente día de reposo, nos enseña que los predicadores aprovecharon los días cuando la gente se interesaba en acudir a aprender más de Dios. Gracias a Dios que en esta casa hay mucho alimento espiritual. Tenemos la oportunidad y el privilegio de reunirnos varias veces para siempre escuchar una palabra de parte del Señor. Para que sigamos nosotros creciendo y fortaleciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. No se tiene aquí la intención de enseñar a los gentiles o a los recién convertidos a guardar exclusivamente el día del sábado. Esta era la segunda oportunidad que Dios le había dado a sus siervos para que hicieran conocer a su palabra. Por supuesto, Pablo y Bernabé comprendieron que toda la multitud había venido para oír la palabra de Dios. Nunca es porque hay un hombre o mujer que viene, no. Es porque ahí estará la presencia del Padre. Es porque el Espíritu Santo va a obrar a través de ese canal o ese vaso. Porque todo viene de parte del Señor. Si el Señor quiere que la sanidad se eche en ese momento, así será. Si el milagro está ya escrito
en el libro de nuestro Padre, así va a ser en ese momento, hermanos. El Señor es siempre haciendo las cosas perfectamente para cada uno de nosotros. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Lo que parecía una campaña exitosa no llegó a ser lo que se esperaba. Cuando los judíos y los elementos negativos se levantaron en contra de la evangelización, el ímpetu de la predicación fue frenada. No siempre se logra éxito total en los esfuerzos realizados para entrar en comunidades plagadas con creencias paganas y contrarias al Evangelio. No siempre vamos a ver el fruto, pero sí sabemos que estamos haciendo la voluntad del Padre. Por eso es importante que nosotros llevemos la palabra. Hermanos, entre más rápido llevemos la palabra, más rápido va a regresar el Señor. Es la verdad, ¿verdad? Tiene que escuchar todo el oído, tiene que escuchar la palabra. ¿Tú quieres que venga el Señor? Empieza a predicar la palabra. Empieza a evangelizar. Empieza a decirles a las almas que de verdad hay uno que siempre está atento de ellos. Uno que es fiel con los que son los fieles. Uno que los ha amado con un amor eterno. Nadie más en este mundo puede amarte como el Señor te ama a ti y a mí. El que nunca te deja de la mano, el que siempre está contigo y el que te consuela, no importa los problemas que estás pasando, siempre la presencia del Señor está con sus hijos. Pero misioneros tendrían que aprender a enfrentarse a la realidad del ministerio. No se puede ni se debe perder la fe por un desagradable ataque del enemigo. No podemos bajar nuestra bandera. No podemos decir, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hacer la obra del Señor, yo no quiero hablar del Padre, porque algo pasó de parte del enemigo. Claro que se va a levantar. Y si se levanta, gloria a Dios que se levante, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Padre. Así de sencillo. Si no estás siendo atacado, si no te está rechazando, es porque no estás haciendo lo que el Padre te está mandando a hacer. Porque así va a ser las tinieblas, se van a levantar en contra de los ungidos del Señor. Ungidos somos todos, porque tenemos la palabra profética de parte del Padre. Somos nosotros que hemos creído. Bienaventurados los que han creído y no han visto, los que no han mirado, como Tomás, ¿verdad? Que dijo el Señor. Pero somos bienaventurados porque hemos creído, tenemos fe y sabemos que el Señor se va a manifestar y va a hacer lo mejor para su pueblo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 14. El Señor nos dice eso en nuestra palabra. Dice el versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La desecháis, la experiencia que se usa en griego para reprochar, la actitud negativa de los judíos hacia la palabra de Dios es apostateis, que significa apartarse o hacer a un lado el mensaje del Evangelio. Mientras la explosión evangelística de Antioquía de Pisidia demostraba que el Señor estaba respaldando el arduo trabajo de sus siervos, los judíos miraban eclipsadas sus enseñanzas legalistas. Ahora toda la atención estaba en el Señor, en la palabra que ha sido predicada.
Ahora ellos no se podían exaltar. Ellos no estaban enfrente. Y por eso se decían llenos de celos. Hermanos, en el pueblo de Dios no puede haber celos. Discúlpeme. Si tu hermano avanza, gloria a Dios. Porque debes de querer lo mismo para tu prójimo. Porque debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si avanza tu hermano, avanza la obra. Si avanza la obra, las almas son ganadas para el reino de los cielos. Tenemos que entender eso. Dios es el que da. Dios sabe a quién va a usar para traer lo que el pueblo necesita en ese momento. Pues tú no has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Salmo 44, versículo 7. Es probable que estos judíos, ¿verdad?, se hayan arrepentido 1000 veces porque ellos permitieron que los visitantes usaran el púlpito en la sinagoga para dar su mensaje inicial. Pero la verdad es que adentro o afuera de la sinagoga, los mensajeros de Cristo siempre hubieran propagado las buenas nuevas que se le habían sido encomendados de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Wow. Que anuncian la paz. Tenemos que ser pacificadores. Siempre yo tengo muy alto esto, que la palabra me manda a mí a guardar la paz. Nunca quisiera yo causar estragos en nadie, con nadie, en la relación de nadie. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la unidad es algo tan precioso para el Señor. La unidad en Cristo, la unidad en los familiares. El Señor necesita que estemos unidos. ¿Para qué? Para poder pelear la buena batalla. Para poder pelear en contra de las tinieblas. Una casa dividida no va a poder prosperar. Una casa dividida no va a poder mantenerse firme para estar listos cuando venga el ataque de las tinieblas. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros buscar ese aceite del cielo. En este momento, si tu vida está bien, en este momento, si tú estás viviendo la mejor temporada de tu vida, yo te exhorto que vayas con el Señor y llenes tu lámpara. Porque ciertamente en los tiempos de tribulaciones vas a necesitar eso. Vas a necesitar esa fuerza, esa fortaleza, esa unción, esa sabiduría, esa inteligencia para poder manejar tu vida y la vida de tus familiares. Porque en el momento menos indicado, en el momento menos inesperado es cuando el enemigo se va a levantar y te va a atacar. Y en ese momento tú vas a tener que decidir si tú vas a seguir a Cristo o te vas a regresar a las cosas de las tinieblas. Pero no es en el momento que está pasando que va a ser esa decisión hecha. Es en este momento, ahora. Es cuando tú tienes que decidir que tienes que buscar del Señor como nunca lo has buscado antes. Tienes que ser ese siervo, esa sierva que vive solo para Cristo, entendiendo que el momento de la batalla ya está a la puerta. La batalla ya está a la puerta, pero si tú no quieres entender eso, el Señor no te puede ayudar. Las batallas nunca van a parar. Espiritualmente son las más difíciles, porque tú no puedes ver lo que está pasando hasta que ya está la aflicción adelante de ti. Pero el Señor ya te ha dado las herramientas. El Señor ya te ha dado la respuesta. Tienes que ser obediente. Mucha gente dice, yo no entiendo por qué pasó eso. ¿Sabes por qué pasó? Porque tú te descuidaste. Porque descuidaste la presencia del Señor. Porque descuidaste, porque estabas confortable, porque pensabas que todo iba a estar bien. Pero el Señor te dijo, te llamo porque todo va a estar bien en tu vida. No, te dijo, te llamo y va a haber aflicciones en esta vida. Pero yo los he vencido con su poder, con la gracia, con su verdad.
El Señor ya nos ha dado a nosotros la victoria. Somos más que vencedores. Pero tú lo tienes que creer como yo lo creo. Que yo sé que no importa el abismo donde yo pueda estar. No importa ese pozo cenagoso donde yo pueda estar. Que el Señor me va a sacar. Va a limpiar mis vestiduras y me va a hacer una nueva criatura de vuelta. Va a hacer la obra en ti y en mí. A través de nuestra fe y fidelidad. Los líderes de los judíos se llenaron de celos al ver cómo las multitudes acudían a oír a los apóstoles. Ellos blasfemaron, dice la palabra, es decir, maldiciones, insultas en contra de Dios o lo que es importante para Él. Así fue, como por su ignorancia y por su falta de fe, esos judíos ofendieron a Dios al contrariar y vituperar a los que anunciaban el evangelio de su Hijo Jesucristo. Se registra la actitud decidida y firme de los evangelistas de no dejarse amedrentar por los judíos, por el menosprecio de ellos. Esto nos hace pensar en la obediencia de los apóstoles. Primero, ellos fueron a hablar con los judíos con el mensaje de la salvación. Describe la decidida actitud de los misioneros de abandonar el estéril terreno judío. En veces, hermanos, hay campos que nunca van a dar fruto. No importa cuánto tiempo tú inviertas, cuánto tú ministres, esos campos no van a dar fruto hasta que esa persona entregue su vida de verdad a Cristo. Hasta que esa persona de veras se quebrante para el reino. Hasta que esa persona quebrante el soberbio en sus vidas y se humille ante la presencia del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1 versículo 11. La veraz acusación que ellos desecharon la palabra del Señor. Y había una razón por esto. No os juzgáis dignos de la vida eterna, dice la palabra. Así hay muchos en este mundo que no se creen dignos de la salvación. No se creen dignos de ser perdonados. No creen que el Señor ha pagado ese precio por ellos. Y ellos mismos son su piedra de tropiezo. Ellos mismos paran de venir a la presencia del Señor. Ellos mismos paran de buscar de parte del Señor en el aposento. Se hacen sus propias ideas. Y hermanos, que no sea muy tarde que esas personas no regresen de vuelta al redil del Señor. Porque nunca sabemos cuando el Señor nos va a llamar nosotros a su presencia. Nunca sabemos el momento, el último momento que estemos aquí en esta tierra. Por eso hay que examinarnos en todo tiempo. Hay que mantenernos fieles, no importa los problemas, no importa los obstáculos. Sigan buscando al Señor. Sigan rendiendo sus vidas al pie del Maestro. Sigan haciendo esa santa voluntad, consagrándose y buscando más del Señor día tras día. Vanidades de vanidades es todo lo demás. Lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Solo el Espíritu Santo puede revivir las esperanzas, la fe y la voluntad de creer de estas personas que se han hundido en pecado e indiferencia. Dice el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6. A través de Israel, pero mucho mejor, a través del Mesías prometido, vendrá la luz para los gentiles. Somos nosotros, los gentiles. Este ministerio de dar luz, este misterio de dar luz a todos los pueblos de la tierra había sido parte del pacto que Dios hizo
con Abraham, con Moisés, con Israel, con David y con nosotros, con su iglesia. Los judíos, incluyendo a muchos de los que ya habían sido convertidos al Evangelio, no querían aceptar esta realidad. Por eso ellos se estancaron en Judea, en Jerusalén, olvidando el programa designado a los cristianos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuán grande es Dios, cuán grande es la sabiduría de nuestro Dios. Primero, había que hacer lo que Él había prometido en su pacto hace siglos, y ir para que predicaran el Evangelio a los hijos de Israel. Sin embargo, ante el rechazamiento y la indiferencia de estos, la palabra de Dios seguiría avanzando sin pérdida de tiempo para alcanzar a todas las naciones. En estas reveladoras expresiones se da por hecho que todos los gentiles estamos incluidos en el plan universal de salvación. Gloria a Dios en las alturas. Nosotros somos el plan de ser salvos por el Señor. Algo que no podemos comprar. No puedes comprar ese regalo inmerecido de parte del Señor. Pero puedes tener un agradecimiento en tu corazón. Pueden hacer en ti dar ese fruto de agradecimiento, de arrepentimiento. Hermanos, pensamos, estábamos sin esperanza, estábamos muertos en el cuerpo, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros errores. Pero gracias a Dios que ahora somos salvos y tenemos esa esperanza de poder estar en su presencia. El Señor es maravilloso. Él es bueno y yo lo diré hasta el último día de mi vida. Tiene misericordia y piedad de ti y de mí. El Padre quien te ama, el Padre que te busca, el Padre que te anhela, el Padre que necesita que vayas a sus atrios. Si nosotros siendo padres terrenales, como verdad, hermana Abigail, nosotros clamamos por ellos. Así también el Padre clama para que nosotros hagamos su voluntad. Es maravilloso saber que Dios ama a todos los seres humanos con igual afecto. Somos amados por el Eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El grupo misionero también se regocijó en la provisión de este afecto que el Señor tenía para cada uno de ellos. Pues al ser rechazados por los judíos no tuvieron que regresar ellos a su tierra, sino se les abrió una puerta mucho más amplia para la realización de su ministerio con los grupos étnicos que poblaban aquella región. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles, la población estaba compuesta mayormente por los nativos licáunicos, los griegos, los romanos, tantos militares como los civiles y otros grupos étnicos. Ordenados para vida eterna. Ordenados significa literalmente estar dispuestos o formados para cierto efecto. Toda aquella provincia, dice la palabra. Esto indicaría que los milagros y el efecto de este ministerio fueron inmediatamente extendidos por la misma gente que viajaba, iba por todo Galacia,
La misma gente daba testimonio de lo que estaba pasando, de lo que el Señor estaba haciendo, de los milagros, de los prodigios, de los señales, de la palabra. Por eso dice la palabra que si nosotros no damos testimonio, que hasta las rocas van a hablar. Porque el testimonio es tan importante, impacta la fe. Si yo sé que esta hermana fue sanada, yo sé que el Señor me puede sanar a mí también. Si yo sé que mi hijo fue liberado de drogas, yo sé que la hermana va a decir, gloria a Dios, porque el Señor puede hacer lo mismo con mi hijo. Para eso es la fe, para aumentar, para afirmarnos sobre la palabra del Señor, para no perder esperanzas, porque el enemigo es el que quiere que tú pierdas la esperanza, pero el Señor es el que lo renueva todos los días. Es un nuevo día en el Señor, es un nuevo día que Él puede hacer la obra que tú y yo necesitamos de parte de Él. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los evangelistas tomaron la decisión de abandonar el campo árido y resistente de los judíos para volverse a los gentiles, dice la palabra. Esto fue muy bien recibido por la población internacional de Antioquía de Pisidia. Se regocijaron. ¿Por qué? Por las cosas que estaban mirando y por lo que ellos esperaban. También glorificaban la palabra de Dios, porque ya estaba haciendo afecto en sus corazones. Ya estaban atesorando la palabra que los predicadores estaban proclamando. Creyeron en el Señor porque estuvieron dispuestos a recibir la oferta que Él les ofrecía. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para recibir la oferta de la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para recibir la oferta de hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para crucificar esta carne y para vivir en el Espíritu? Porque para eso fuimos creados, para ser seres espirituales para el reino de los cielos. Mi hijo me dice, mamá, ¿para qué fuimos creados? Le digo, para adorar al Señor. El otro día escuché que él le dijo a alguien eso. Mi hijo de 6 años evangelizando en la tienda. Gracias, Dios. Porque tú eres el que pones el querer como el hacer. Porque tú eres el que estás haciendo que esa semilla crezca. Por eso dice el Señor, deja que los niños vengan a mí, que seamos como los niños del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no se avergüenzan de decir del Padre, de hablar. No, ellos no lo piensan, ellos dicen, Dios te ama, Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios es fiel. Tenemos que nosotros regresar a esa etapa, donde siempre hablemos de parte del Señor. La evangelización de los gentiles de esa área produjo los siguientes resultados. Hubo una difusión espontánea del mensaje por todos los alrededores y surgió una explosión de gozo por la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Lo que empieza con una saturación del pueblo con la verdad de la palabra de Dios llega a producir un avivamiento emotivo, pero profundo en los que son alcanzados. ¿Cómo está el altar en tu vida? ¿Mantienes tú ardiendo esa leña para el reino de los cielos? ¿O se ha apagado esa llama? Examinémonos unos con otros. Y si se ha apagado, te exhorto que vayas a tu casa y pases tiempo con tu Señor, para que de vuelta vives ese don, como lo dice el apóstol Pablo. No dejemos, no nos enfriemos para el reino de los cielos, porque es tan fácil. Hay tantas cosas que necesitan tu atención. Y si tú dices, pastora, es tan difícil, yo no puedo, yo no tengo tiempo, porque te va a decir, tienes las mismas 24 horas que tengo yo. Tienes la misma madrugada que tengo yo. Tienes el mismo tiempo que el Señor te da para buscar de parte de su reino. La pregunta es, ¿qué importante es para ti estar con tu Hacedor? ¿Puedes tú vivir un día sin oración? ¿Puedes vivir un día sin escudriñar la palabra? ¿Puedes vivir un día sin adorarle a Él? ¿Puedes vivir un día sin estar con el Señor de señores? Tienes el privilegio de poder entrar a ese lugar santísimo. Tenemos nosotros que entender que ese privilegio no es para todos.
porque no todos somos hijos y hijas de parte del Señor. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los judíos reaccionaron contra el evangelio de Jesucristo con hechos violentos y reprochables. No nos sorprende que se hayan instigado a mujeres buenas y distinguidas para poner en mal a los predicadores y desatar contra ellos una gran persecución, porque así es el enemigo. Se va a levantar en violencia en contra de ti y de mí cuando estemos caminando rectamente ante el Señor y estemos caminando en las aguas del Padre. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 11. También habían dado falso testimonio contra el mismo Hijo de Dios, porque muchos decían falso testimonio contra él. Además, sus testimonios no acordaban. Marcos capítulo 14, versículo 36. Se levantaron en contra de Jesús. Se van a levantar en contra de los discípulos de Jesús. Hermanos, eso no hay que nosotros sorprendernos. Dámosle gloria al Señor, porque Él es el que nos va a respaldar a nosotros. Y Él es el que está haciendo la obra con nosotros, en medio de nosotros, porque somos esa iglesia que está esperando la venida del Señor, sabiendo que está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que estamos haciendo todo conforme a su voluntad, lo mejor que podemos, porque nadie es perfecto y nadie es santo como Él, pero el Señor conoce tu esfuerzo. El Señor sabe